Y el título de este salmo es Lo absurdo de envidiar a los impíos, o a los que deliberadamente no quieren obedecer o no quieren saber nada de Dios. Hay momentos en que quizás entre un poquito de envidia de nuestra parte, cuando vemos personas que ni les importa a Dios, que ni piensan en Dios, pero que viven como reyes, y que están así, que no les pasa nada, y que todo está excelente en sus vidas, y dices, pero ¿cómo es posible? Y como que a veces empiezas a cuestionar si valdrá la pena pues buscar servir a Dios, y valdrá la pena buscar obedecerle, cuando a otras personas le está yendo de lujo, y está todo perfecto. ¿No te ha pasado que dices, bueno, entonces cuál es el chiste, o de qué sirve todo lo que estoy haciendo? Y ese es el propósito de este salmo. Es un salmo de Asaf, uno de los principales músicos en el templo que David puso ahí para dirigir la adoración. Y dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Y una vez más, recordemos que cuando leamos la palabra Israel, lo que venga a nuestras mentes no es, en un sentido sí es la nación de Israel, pero no necesariamente es lo que la Escritura se refiere, porque se acuerdan que Pablo dijo en Romanos 9 que no todos los descendientes de Abraham son israelitas. No todos los que descienden de Abraham son israelitas. Esto es, no todos los que tienen un apellido y que a lo mejor viven en Polanco o algo así, no todos son israelitas. Porque ¿qué significa Israel? Israel significa el que vence con Dios, o el que es dirigido por Dios. Eso es un israelita. Un israelita es aquel que vence con Dios. ¿Qué es vencer con Dios? Aquel que no se conforma a este mundo, aquel que vence al mundo, aquel que vence el pecado, aquel que vence el vivir como los demás y decide ser dirigido por Dios. Ese es un israelita, un verdadero israelita, aquel que no se conforma, que busca hacer la voluntad de Dios. Ese es un verdadero israelita. Así que no todos los que son descendientes de Abraham o que tienen un apellido son israelitas. Muchos de ellos son budistas o son ateos. ¿Y tú crees que va a ser israelita un ateo o un budista? Pues no, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué quiere decir? En los méritos de Isaac, en los méritos de lo que hizo Isaac. ¿Qué fue lo que hizo Isaac? Isaac voluntariamente ofreció su vida para satisfacer los designios de su papá y por obediencia a Dios. Él estuvo dispuesto a dar su vida. Y en los méritos de Isaac, que es un tipo de Jesús, te será llamada descendencia. O sea, en aquellos que han confiado en los méritos de Jesús, te será llamada descendencia. Así que una persona que confía en los méritos de Jesús, que tiene el testimonio de Jesús, que sabe que es Él quien vence por nosotros, Él es quien nos da la victoria, y que no nos conformamos a este mundo, sino que permanecemos en Él, esos son verdaderos israelitas. Y por eso dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Vaya que es bueno Dios para con aquellos que vencen. Para con los limpios de corazón. Y aquí va a describir un poco más acerca de quiénes son israelitas. Los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Chécate. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. O sea, casi me resbalo. Por poco resbalaron mis pasos. Y ahí dice, ¿por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes. Tuve envidia de los envidiosos. Cuando ves ahí a alguien pasar en su Smart, o alguien así, o alguien que ves que su vida, pero en absoluto glorifica al Señor, pero que vive increíble y le va súper bien, y que entonces te empieza a dar envidia y empieza a decir, pero ¿cómo es posible? Y casi te resbalas. Dice, casi me resbalo porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, de los que deliberadamente desobedecen los mandamientos y desobedecen a Dios. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, o sea, ni les preocupa morirse. Su vigor está entero, están saludables, bronceados,
Así dicen cuando calienta el sol, o sea, sin ninguna bronca. Sí, es increíble. El año pasado nos invitaron a un lugar ahí en Acapulco que estaba como a 500 metros, no sé si les he platicado algunos, como a 500 metros de la casa de alguien muy famoso, muy bronceado, que canta la de cuando calienta el sol. Y cuando llegamos estaba en la playa pues como una especie de yate así impresionante, y luego pues los de ahí nos dijeron, miren, ahí está Luismi, ahí desde allá lo señalan y se baja y en un jet ski, luego se sube a un carrito de golf y luego va hasta su casa, y pasamos por su casa, y una casa que está impresionante, así con música todo el tiempo, un desfile ahí, ya te imaginarás, de personalidades y guaruras, algo así increíble, ¿no? Entonces, pues de repente uno le empieza a volar la imaginación, y eso ahí es donde uno casi resbala, porque tu imaginación vuela y empiezas a pensar, si yo fuera, ¿qué haría? Pues estaría predicando ahí en la alberca todas estas rorras. Nada que ver. Entonces empieza a volar tu imaginación y verdaderamente dices, casi resbalo al pensar ¿qué onda? No, nada que ver. y dice, su vigor está entero. Dice, no pasan trabajos como los otros mortales, porque empiezas a pensar, ¿qué le preocupa regresar pues ya el lunes a trabajar? ¿No? ¿Qué le preocupa? Dice, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. O sea, están llenos de orgullo, de soberbia, los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Así pues, y recordemos tiempos del Imperio Romano, cómo comían los emperadores, y unos gordos así increíbles, y que después vomitaban para volver a comer. Y dice, se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. O sea, todo lo que se les ocurre lo obtienen. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. O sea, se la pasan vivoreando a medio mundo. No tienen ninguna bronca. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Está hablando del pueblo de estos hombres orgullosos, y dice, este verso 10 podría también traducirse como que el pueblo de los impíos pues van a seguir el ejemplo y van a vivir en abundancia como ellos, van a pensar que la manera de vivir de ellos es la correcta. Y cuánta gente pues no se compra las revistas para ver cómo viven, y están anhelando vivir como ellos, ¿no? Y que, ay, mira, a ver el Lola, y qué está haciendo la princesa de Mónaco y todo eso. Entonces así, y se venden muchísimo esas revistas de lo que hacen las personalidades. Y dicen, hablando de estos también, estos hombres, dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. O sea, ellos dicen, bueno, pues todo lo que estoy haciendo, ni Dios ni se va a enterar, porque ni piensan en Dios. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano, y esto es lo que alguien puede llegar a pensar en un momento. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Hay veces que te puede llegar a pasar esto, por ejemplo, con toda esta cuestión de los impuestos, de gente que no paga impuestos y que hace un montón de dinero y todo, y mucho de la queja de algunas personas que ponen negocios, sobre todo cristianos que ponen negocios y que quieren hacer las cosas con honestidad, dicen, ¿sabes qué? Es que es bien difícil hacer las cosas honestamente. Es bien difícil tener el negocio en regla y todo, porque todo está lleno de corrupción.
Y entonces, yo que quiero hacer las cosas bien y pagar impuestos y todo, me llueve y no salgo adelante. Y a veces recibimos quejas así de parte de personas. ¿Sabes qué? Mi negocio está quebrando, no puedo hacerle competencia a los otros, obviamente, porque ellos no pagan impuestos y pueden dar más barato, y entonces la competencia es imposible. Entonces llega el momento en que dicen, bueno, ¿y por qué? O sea, en vano, ¿de qué sirve que me esté matando y yo pague impuestos y llega todo? Y a estos cuates les va súper bien. O puede también llegar a ser un razonamiento cuando, pues, a lo mejor tú empiezas a tratar de vivir tu vida de acuerdo a la palabra de Dios y te esfuerzas y lo haces así, y ves que otros, hace poco alguien me decía esto, dice, bueno, pues últimamente a otros, pues ni les interesa enseñar la Biblia así ni nada, y de todos modos les va bien, y de todos modos enseñan mentiras y todo, y crecen sus congregaciones y está padrísimo y todo increíble. Y eso puede llegar a ser una cuestión que nos molesta. Eso puede llegar a ser, oye, pues entonces qué chiste. O sea, ¿por qué Dios también bendice a ellos? ¿Por qué también les va bien a ellos si no lo están haciendo bien? Y ahí es donde empieza a entrar el momento en que podemos resbalar. Porque empezamos a pensar, no, yo soy mejor que ellos, ¿y por qué? Y empieza a entrar envidia y empieza a entrar una situación de amargura en el corazón. Y ven lo que sigue en el Salmo. Dice el verso 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos, se engañaría. O sea, dice, de repente digo, bueno, pues ya también voy a ser como ellos. Pero dice, si hago eso, va en contra de mis convicciones y voy a engañar a la gente. Ahora, ni siquiera estaría a gusto si lo hago. Pero están felices haciéndolo. Entonces, ¿cómo le hago? Dice, cuando pensé para saber esto, o sea, cuando empecé a reflexionar, dice, fue duro trabajo para mí. Es un momento pues sí, de depresión y de frustración y que te dan ganas de tirar la toalla. ¿Sabes qué? No, pues ahí muere. Esto es muy injusto. Pero ve, aquí viene la esperanza. Verso 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Es hasta que tú oras y entras a la perspectiva de Dios que puedes comprender las cosas. Es cuando empiezas a verlo desde la perspectiva eterna que Él ve las cosas. Porque si nosotros nada más pensamos que la vida lo es todo y que al morir pues ya se acabó todo, bueno, pues entonces sí es miserable nuestra condición. O sea, y tratar de hacer todas las cosas bien y todo esto, o sea, es miserable nuestra situación. Pero cuando ya lo ves desde la perspectiva eterna de Dios, entonces cambian las cosas. Y es lo que dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Haz de cuenta que Dios le llevó en un viaje en el tiempo? Dios te transporta al tiempo. Por eso es muy bueno leer Apocalipsis, porque Dios te transporta al tiempo. Y entonces resulta que los ricos, que los que se creían que estaban súper bien y todo, pues son unos pobres desventurados. Ahí se invierten los papeles. Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos o en desiertos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Y esto lo está viendo como que hizo un viaje en el tiempo y lo está viendo. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. O sea, tan torpe, pues una bestia no le importa, una bestia no ve el futuro, una bestia pues nada más le importa comer y alimentarse y ese día nada más está pensando en ese día. Por eso es que pueden vivir así tan felices, porque nada más viven al día. Pero dice, pues yo casi me resbalo porque empecé a pensar como ellos. Casi me resbalo y casi pierdo la perspectiva eterna porque empiezo a pensar que esta vida lo es todo. Y por eso es lo peor que nos puede pasar. Empezarnos a sentir cómodos o empezar a sentir que este es nuestro hogar. Empezar a creer que aquí está todo. Ahí estamos resbalando. Pero dice, tan torpe era yo que no entendía, no tenía visión del futuro. Era como una bestia delante de ti.